El inspector Rodríguez trataba de no pisar la gran cantidad de cristales que había quedado en el césped, debajo de la ventana. A su lado, la señora Martínez explicaba desconsolada cómo debían de haber hecho los enanos del jardín para romper el cristal de su ventana y así poder entrar y llevarse sus joyas. Las tenía aseguradas, ¿verdad? Le preguntó el inspector. Debe saber que simular un robo es un delito. ¿Cómo supo Rodríguez que la señora Martínez había mentido respecto al robo? Si los hechos se hubieran desarrollado tal y como decía la señora Martínez, los cristales estarían dentro de la habitación. En realidad, la ventana se había roto desde dentro y por eso había cristales esparcidos por el césped. Cuando Enrique Lagos fue asesinado, las sospechas se centraron en su primo Luis, con el que había mantenido siempre muy mala relación. Así, 2 miembros de la policía fueron a hablar con él. Lamentamos comunicarle que su primo ha fallecido. Luis pareció derrumbarse. Pobre Enrique. No puedo creerlo. El otro día precisamente hablaba con su hermano que teníamos que quedar un día a tomar algo todos los primos. Y ahora, esto. Los policías se miraron un momento hasta que uno de ellos dijo: Queda detenido como sospechoso del asesinato de Enrique Lagos. ¿Qué fue lo que indujo a los policías a sospechar de Luis? Los policías solo hablaron de su primo, y como comentaba el propio Luis, había al menos otro hermano del fallecido. Sin embargo, el acusado ya había dado por sentado que se trataba de Enrique. Un hombre fue encontrado muerto en su estudio. Estaba caído debajo de su escritorio con una pistola en la mano. Sobre el escritorio había un grabador de cinta. Cuando la policía entró y lo puso en marcha, escuchó: No puedo seguir así. No tengo razón para vivir. Luego se oyó el sonido de un disparo. ¿Cómo supo inmediatamente el detective que el hombre había sido asesinado? La cinta había comenzado al iniciarse la declaración del hombre. ¿Quién la había rebobinado? Atendiendo una llamada anónima, la policía allana una casa para arrestar a un supuesto asesino. No saben cómo es, pero saben que su nombre es John y que está dentro de la casa. La policía encuentra a 4 personas jugando al póker. Una se dedica a la carpintería, la otra maneja un camión. La otra trabaja en un taller de mecánica y la última trabaja en la estación de bomberos. Sin ningún tipo de preguntas y sin vacilación, inmediatamente arrestan a quien trabaja en la estación de bomberos. ¿Cómo estaban seguros de que arrestaron a la persona correcta? El bombero es el único hombre en la habitación. El resto de los jugadores de póker son mujeres. Un grupo de policías está investigando a un grupo de delincuentes que trafican en un local bien protegido. Desde un coche camuflado vigilan la entrada al local. Quieren infiltrar a un grupo de policías, pero por lo visto, hace falta una contraseña para entrar al local. En ese momento llega un cliente al local. Llama a la puerta y desde el interior le dicen 18. El cliente responde 9. La puerta se abre y el cliente entra. Los policías se miran, creen tener la respuesta, pero deciden esperar. Viene otro cliente. Desde dentro le dicen 8. Él responde 4. La puerta se abre. Los policías sonríen. Ya lo tenemos. Se trata de responder la mitad del número que te dicen desde dentro. Llega otro cliente. Desde dentro dicen 14. El cliente contesta
7. La puerta se abre. ¿Lo veis? Dice el jefe de policía. Deciden enviar a un agente. Llama a la puerta. Desde dentro le dicen, 0. El policía se queda parado. Después de unos breves segundos responde, 0. Se oye una ráfaga de disparos y el policía muere. Los agentes que hay en el coche se quedan sorprendidos, pero deciden enviar a otro agente. Desde dentro se oye, 6. El policía contesta muy convencido, 3. Pero la puerta no se abre. Se oye una ráfaga de disparos y el policía muere. ¿Sabrías por qué? La contraseña consistía en decir el número de letras correspondiente al número que desde dentro le decían. 18 igual a 9 letras. 8 igual a 4 letras. 14 igual a 7 letras. 0 igual a 4 letras. 6 igual a 4 letras. Cuando Carlos llegó a Marbella, las cabeceras de los diarios estaban dedicadas a uno de los playboys locales. Su mujer y él habían estado esquiando en Sierra Nevada. La mujer había muerto consecuencia de un accidente en la montaña. Y el único que la vio despeñarse por un precipicio fue su famoso marido. Pero un empleado de una agencia de viajes de Marbella telefoneó a la policía. El playboy fue detenido como sospechoso de asesinato. Los periodistas quedaron muy sorprendidos por sus declaraciones. No conozco ni a ese señor ni a su esposa. Y no tuve ninguna sospecha hasta que me enteré del accidente. ¿Por qué llamó entonces a la policía? Porque el hombre le había encargado billete de ida y vuelta a Sierra Nevada para él, pero solo de ida para su mujer. El dueño de un apartamento tiene suficientes motivos para creer que un ladrón está al acecho para robar en él. Contrata a un detective y lo mete en el interior del apartamento. Un día llamaron a la puerta. Salió a abrir. Y el hombre que había llamado dijo muy nervioso: Perdón, pensé que este era mi apartamento. Y se fue. El detective llamó a la policía inmediatamente para arrestarle. ¿Por qué? Porque nadie llama a su propia puerta. Un policía caminaba por los alrededores de un restaurante cuando oyó un disparo y a alguien gritar: Juan, deja el arma. Entró al interior y vio a un médico, a un cocinero, a un lechero y un cuerpo muerto en el suelo. Se encaminó hacia el lechero y lo arrestó. No vio disparar a nadie y no había nada evidente para probar quién disparó a la persona que estaba en el suelo y nadie le dijo que el asesino era el lechero. ¿Cómo supo el policía inmediatamente que el asesino era el lechero? El lechero era el único varón. El doctor y el cocinero eran mujeres, así que el policía sabía que Juan era el lechero. En un paseo por el campo, Esther vio algo que la asustó y empezó a correr. Tuvo la mala fortuna de sufrir un accidente, perdiendo la vida debido a un golpe con un objeto contundente en la cabeza. Al día siguiente, la policía revisó toda la zona, pero no encontró el objeto que produjo la herida mortal. Nada ni nadie, ningún ser vivo, se llevó el arma homicida del lugar. ¿Por qué no lo encontró la policía, pese a un concienzudo trabajo de búsqueda? Había granizado y los pedazos de granizo eran grandes y eso la impactó y la mató. Obvio que se derritieron, por eso la policía no lo encontró. Un espía alemán entra en Estados Unidos, habla perfectamente inglés,
Ningún rasgo físico hace sospechar de él, pero cuando rellena el formulario de entrada al país, al escribir la fecha, un pequeño detalle hizo sospechar al policía de la aduana. ¿Cuál fue ese pequeñísimo detalle? Teniendo en cuenta que tuvo cuidado de poner la fecha en el habitual formato americano, mes, día, año. Le puso la rayita horizontal al 7.